Hola, este es el podcast para la entrega del 26 de abril del 2019. Hablamos ahora del segundo capítulo de la lectura, las contiendas entre los estados. Para empezar vamos a hablar del periodo comprendido entre 1713 y 1740. El cuarto siglo que siguió al Convenio de Paz de 1713 es un periodo de gran complejidad y aún de confusión en las relaciones internacionales en Europa. Esto se debe a los siguientes factores. Para empezar, Francia dejó de ser el estado más poderoso y desequilibrante en la balanza del poder europeo. De modo que los estados colindantes que antes tenían a Francia cierto temor y se debatían entre aceptar o no el yugo francés, se liberaron de este dilema y del poder francés. Esto complejizó la política internacional de manera que ya no era solo el dilema, sino ahora era la política independentista y las ideas de proyecto nacional que tenían los estados colindantes que antes estaban bajo el yugo francés. Rusia y Prusia, por otro lado, tenían un gran poder militar después de ganar la Gran Guerra del Norte y conquistar de Suecia a Estonia y Livonia. Por otro lado, Jorge I de Gran Bretaña estaba contra Rusia. Esto se debe a la toma de Manchburgo y la amenaza de ayuda rusa a los moscovitas. Pero a la muerte de Pedro I de Rusia, ninguno de sus sucesores continuó con el conflicto hacia Gran Bretaña y las relaciones con los ingleses se normalizaron y paró el conflicto. En Prusia fue poco lo que Federico Guillermo I hizo por la guerra o por el estado militar burocrático que había ayudado a crear. Después de largas vacilaciones, en mayo de 1715 se decidió emprender la lucha contra Suecia, y ello con la esperanza de obtener el puerto de Stettin. De esta manera, durante las décadas de 1720 y 1730 se detuvo temporalmente el crecimiento de la influencia internacional de Rusia y Prusia. En el caso de Rusia incluso se invirtió en cierta medida y empezó a perder importancia. Los problemas que implicaba este tipo de crecimiento y la renovación del equilibrio del poder que siempre se hacía necesario estaban temporalmente latentes. Esta falta de asuntos realmente grandes en la política internacional es lo que caracteriza sobre todo las relaciones internacionales durante el cuarto de siglo siguiente al Tratado de Utrecht, y lo que explica su complejidad y su trivialidad frecuente, según dice la lectura. Aún así, el periodo vio una gran cantidad de acontecimientos muy significativos. El más grande de estos, según varios contemporáneos, según dice la lectura, fue la reafirmación parcial del poderío español en Italia. Uno de los legados más importantes del Tratado de Utrecht había sido el enconado antagonismo de los Habsburgo y los Borbones españoles. Debido a esto, Isabel Farnesio tenía un fuerte odio hacia los Habsburgo porque necesitaba de ciertos reinos, o bueno, ambicionaba ciertos reinos que ellos tenían para poder asignárselos como principados a sus dos hijos que no tenían acceso al trono. A pesar de todo esto, las ambiciones de Isabel Farnesio resultaron ser una fuente de conflictos en Europa durante las siguientes 2 o 3 décadas. Las ambiciones de Isabel no se satisfacieron fácilmente. Una invasión española de Cerdeña y Sicilia en 1717, después de haber tenido éxito al principio, perdió por la derrota de la flota española en agosto de 1718, infligida según la lectura por el almirante británico Byng en la batalla de Cabo Pasaro, una de las derrotas más grandes que se le ha hecho a las flotas españolas en ese periodo. En ese momento, la Gran Bretaña y Francia todavía se encontraban unidas para hacerle frente a los planes españoles de fortalecer su presencia en Italia. Después de eso, en 1720 obligaron a Felipe V a firmar la paz con el emperador de Cerdeña y Sicilia. Y aunque recibió a cambio la promesa de que a la muerte de los gobernantes de estas ciudades, Don Carlos, el hijo de Isabel, heredaría los estados italianos de Toscana, Parma y Plasencia para conservarlos como feudos imperiales. Aunque eso no satisfizo a Isabel, en 1729, después de
otro intento de lucha española contra Gran Bretaña, el gobierno británico y el francés permitieron la entrada de tropas españolas en Parma y en Toscana para garantizarle que efectivamente eh, Don Carlos podría heredar la tierra después de la muerte de los mandatarios de las ciudades. Desde noviembre de 1733, con la firma del llamado Primer Pacto de Familia, los Borbones de Francia y los Borbones de España fueron parcialmente aliados. Las rivalidades personales que los habían dividido anteriormente pasaron a segundo plano. Después vino el enfrentamiento entre Francia y los Habsburgo eh, por saber quién quedaría con el trono de Polonia después de la muerte de Augusto II. Sin embargo, esta lucha, los factores geográficos condenaron a Francia a una derrota desde el mismo principio. Y el gobierno francés buscó después ansiosamente en Italia un medio para atacar a los Habsburgo y poder obtener alguna compensación por lo que les habían ganado en Polonia. A pesar de todo el esfuerzo, la influencia de los Habsburgo en Italia no fue destruida de ninguna manera. Los austríacos retuvieron el ducado de Milán y después de eso, en 1737, a la muerte de su último gobernante, Médicis, Toscana fue cedida a Francisco, duque de Lorena, futuro esposo de la archiduquesa María Teresa, heredera de las tierras de los Habsburgo. Por lo tanto, se convirtió en otra posesión más de los Habsburgo y aumentó su dominio en Europa del Sur. Por otro lado, entre 1730 y 1740 también finalizó otra parte mucho más tenue de la herencia del Tratado de Utrecht. La reconciliación anglo-francesa que se efectuaría después de la muerte de Luis XIV, que a pesar de todo, pues no se reconciliaron muy en serio. En Francia, después de 1715, el mismo regente era heredero al trono en caso de que muriera Luis XV, que de hecho estaba muy enfermo, siempre y cuando se mantuviera en vigor la exclusión de Felipe V de España a la sucesión, que había sido una de las principales condiciones del tratado en 1713. En Gran Bretaña, Jorge I estaba ansioso por evitar que Francia diera su apoyo a los jacobitas, que eran sus principales enemigos, cuya importancia pues amenazaba la dinastía hanoveriana que todavía parecía muy real en el ámbito europeo. Ese hecho, y también el que durante algunos años estuviese a punto de entrar en guerra con Rusia, porque tenía malas relaciones con el emperador Carlos VI, hicieron que su ambición por evitar que Francia diera el apoyo a los jacobitas fuera mucho mayor. Por lo tanto, pues según la lectura, ambos lados del canal de, de la Mancha se conjugaban los factores personales y dinásticos para una cooperación anglo-francesa, a pesar de todo lo que pues ya les dije antes, principalmente para contrarrestar las ambiciones que tenía España en Italia, para evitar que los españoles se fortalecieran en el sur de Europa y en las ciudades portuarias italianas, que era lo que estaba pasando con el español Don Carlos, que era hijo de Isabel Farnesio, que efectivamente estaba haciendo todo lo posible para conseguir presencia de sus hijos en Italia. Ahora hablemos de 1740 a 1763, que es otro fragmento que tiene la lectura, que dice que esas dos décadas siguientes fueron las más dinámicas y las más importantes en términos de relaciones internacionales para la Europa occidental y central, que comprende todo Francia, la península ibérica y Italia, además de los mares que están comprometidos ahí entre Inglaterra, Francia y España, que pues también comprende las colonias. Estas dos décadas a las que me refiero, según la lectura, están dominadas por la aparición del bloque Brandenburgo-Prusia como la gran potencia del momento y por lo menos como
la nueva hegemonía a expensas de los Habsburgo. Y además de eso, el vasto crecimiento del imperio colonial británico a expensas del imperio francés. Entonces, alrededor de estos dos acontecimientos se orienta principalmente eh, toda la política de los otros estados de Europa entre el 40 y el 63. Y además de eso, durante esas dos décadas, Prusia, más que cualquier otra de las potencias hegemónicas y semihegemónicas que había en Europa, eh, es la que decide la marcha y la dirección de los sucesos. Porque Prusia va a ser la espinita, la pullita que va a cambiar el rumbo de las decisiones europeas en este periodo de tiempo. Por eso es que se dice que Federico II es la figura política más importante en el periodo que separa a Luis XIV de Napoleón Bonaparte. Entonces, este periodo comienza con la invasión de Silesia en diciembre de 1740, que a pesar de ser una jugada muy audaz, no fue irracional, debido a que Federico, que había sucedido a su padre Federico Guillermo I en mayo, tenía a su disposición el ejército más grande y mejor armado de Europa con, según la lectura, 80.000 efectivos, 80.000 hombres. Además de eso tenía repletas las arcas del tesoro de la monarquía. En contraste, María Teresa, que había heredado de su padre las tierras de los Habsburgo, apenas en octubre, estaba en una posición más débil y mucho más endeble que el ejército prusiano que comandaba Federico II. En relación a la situación del ejército de María Isabel, María Teresa, perdón, el ejército austriaco había tenido una actuación muy pobre, según lo que dice la lectura, en la guerra contra los turcos entre el 37 y el 39. Muchos de sus comandantes eran viejas mediocridades y en 1740 las escasas fuerzas eh, acantonadas en Silesia no tenían un solo cañón de campaña y no fueron capaces de hacerle frente a Federico II, que pues tenía un ejército mucho más poderoso. Pues las fuerzas austriacas eran apenas 6.000 hombres, según lo que dice la lectura. Por otra parte, Gran Bretaña, la aliada tradicional más importante de los Habsburgo, estaba en guerra con los españoles y probablemente, o bueno, poco después estaría también en guerra con Francia. La cosa es que para los ingleses, tanto como para los holandeses, que también eran un aliado tradicional de los austriacos, el poder de los Habsburgo era más un arma que ellos usaban para contrarrestar a los estados borbones, a los españoles. Y la parte de Silesia, esa región, por sí misma no significaba nada para ellos. Entonces lo más probable era que los prusianos no tuvieran ningún inconveniente con Francia o con Inglaterra para eh, quedarse con estos territorios que pertenecían a los Habsburgo. El único miedo que tenía Federico II con su gran ejército era la intervención de los rusos, que pues esperaba dejar bien plantada con un soborno que hizo en San Petersburgo para asegurarse el bienestar por el flanco oriental, que pues era el más amenazado por los rusos. Las acciones de Federico fueron respondidas después por Carlos Alberto, elector de Baviera, que aspiraba a toda la herencia de los Habsburgo y se aprovechó de esta oportunidad para emplear la fuerza militar. Entonces, en mayo de 1741, España, que aún codiciaba más territorio italiano y más poder y presencia en Italia, se alió con él contra María Teresa. Además de esto, Sajonia también se unió a la alianza más tarde y sobre todo el gobierno francés después, al mes siguiente, firmó un acuerdo con Federico por el cual se le obligaba a intervenir militarmente a favor de los franceses contra María Teresa también.
Esto le significó la victoria en Francia después de la larga contienda que tuvieron que pasar de las fuerzas militares comandadas por el mariscal Belle, Beleisle, no sé cómo pronunciarlo en francés, que además de eso también era un anti-Habsburgo que estaba ansioso por conseguir otras victorias y otras contiendas militares en contra de la familia Habsburgo. Entonces, esta llamada Guerra de la Sucesión Austriaca fue más una serie de grandes contiendas separadas que en Alemania, en Italia, en los Países Bajos, en el ultramar de Norteamérica y en el Caribe, en la India, en Alemania, eh, tuvieron que en conjunto hicieron eh, todos los conflictos que salieron en torno a la sucesión austriaca de el poder. A pesar de la gran alianza que había contra ella, María Teresa logró defenderse en la mayoría de los casos sorprendentemente bien y le hizo frente a la coalición francesa eh, más veces de lo que cualquiera se hubiera esperado. En octubre de 1741, María Teresa había aceptado por el momento la ocupación de Silesia por Federico a cambio de la suspensión de las operaciones militares contra ella por parte del ejército prusiano. Asimismo, en junio de 1742, presionada por el ejército británico, ansioso además de liberar las fuerzas austriacas para usarlas en la Europa occidental, le cedió por medio del Tratado de Breslau, o bueno, no sé cómo pronunciarlo en francés, la totalidad de la provincia. Después de eso y de otro par de conflictos que terminaron, por ejemplo, en el Tratado de Dresde, eh, la agresión de Federico en diciembre de 1940 ya había tenido éxito. Silesia era suya, aunque pues al costo de la eh, interminable enemistad con María Teresa. Mientras tanto, en Italia, las fortunas de la guerra tenían grandes fluctuaciones. En 1742 al 43, los ejércitos franco-españoles parecía que pudieran barrer con todo lo que estuviera enfrente. Y ya en el 45 volvieron a lograr importantes victorias, pero en 1741 en adelante, el dominio británico en el Mediterráneo imposibilitó a España mandar fuerzas hacia Italia por mar. Eh, Hecho de gran significación estratégica, mientras que en 1743, después de finalizar la guerra con Alemania, los ejércitos austriacos obtuvieron éxitos considerables. Esto en segundo plano con lo que estaba comentando ahorita. Por otra parte, en los Países Bajos, en los últimos años de la contienda, vieron a Francia lograr una serie de grandes victorias, con excepción de la conquista de prusiana pues, de Silesia. Eh, el único éxito militar definido logrado por cualquiera de los beligerantes. En Fontenoy, en Racroix y Laufeld, el mariscal francés Mauricio de Sajonia derrotó a un ejército mixto anglo-austriaco holandés para consolidar las victorias que se presenciaron por parte de los Países Bajos en esta región del centro de Europa. Entonces, para la primavera de 1748, ya con los Países Bajos austriacos bajo el poderío francés, también estaba amenazando con conquistar la República Holandesa, que para ese entonces no tenía forma de defenderse. Entonces fueron estos triunfos franceses los que convencieron al gobierno británico de que debía firmarse la paz en la guerra. Se debía poner a término a la guerra antes de que las provincias holandesas fueran también invadidas por los franceses y que los puertos y los buques ingleses que estaban en esta parte cayeran también sobre el dominio francés, perjudicando pues enormemente la economía inglesa. Debido a eso y a otros cuantos conflictos más que no voy a mencionar, Francia parecía tener una posición fuerte cuando empezaron las negociaciones en Aquisgrán a principios de 1748 para acabar la guerra. Pero no era tan fuerte realmente porque según la lectura,
Sus finanzas estaban en desorden, la guerra las había dejado peor de lo que estuvieron antes de pues, la guerra. Y el hecho de que un ejército de tropas rusas, contratado por el mismo dinero inglés, se encontrase marchando lentamente a través de Alemania hacia los Países Bajos, que pues estaban recién conquistados, amenazaba con prolongar la guerra. Entonces la posición francesa, aunque tenía bastante presencia, no era muy fuerte. Bueno, ahora para hacer un poco mejor el uso del tiempo, vamos a hablar de la tercera fase que usa la lectura en el segundo capítulo, que comprende el periodo de tiempo entre 1763 y 1789. En este periodo podemos decir que la paz de 1763 resultó ser un poco más duradera que la de 1748, pero pocos esperaban que fuera muy permanente, porque pues el resentimiento de Austria por la pérdida de Silesia, aunque algo atenuado por el tiempo y la experiencia de la Guerra de los Siete Años, que pues nadie quería volver a sufrir la guerra, todavía era muy fuerte. En Francia pues todavía era muy profundo el rencor por las humillaciones, que sufrieron con las pérdidas coloniales, y Choiseul pronto demostró que estaba decidido a restablecer el poderío francés. Se construyó la flota, se llevaron a cabo varias reformas en el ejército y en 1768-69 la isla de Córcega fue comprada a sus señores genoveses y se sofocó allí un movimiento de independencia. Debido a esto y a otras cuantas razones que no voy a mencionar, era poco probable que la paz de el 63 fuera permanente, por lo que todavía quedaban espinas del último conflicto en la moral de los estados europeos. Pero los sucesos internacionales de la generación posterior al 63, eh, fueron muy diferentes en dos aspectos importantes a los de las décadas, entre 1940 y que 1940, 1740 y 1750. En primer lugar porque los sucesos que había en el continente europeo, y los del mundo colonial, los de las colonias, estaban mucho menos relacionados que antes durante la guerra de la sucesión austriaca y la guerra de los Siete Años. Después de 1763, en cambio, los asuntos del mundo atlántico y los de Europa continental tenían una relación mucho más indirecta. Las rivalidades coloniales anglo-francesas no tuvieron nada que ver en el primer reparto de Polonia en 1772. Y con la gran contienda ruso-turca en 1768 hasta el 74, eh, tampoco tuvieron mucho que ver. De manera que los hechos, bélicos y conflictivos de ese periodo estuvieron más aislados que relacionados como anteriormente. La guerra, por ejemplo, de independencia norteamericana en el 75, fue poco afectada por la relativamente poco importante guerra de sucesión bárbara, disputada por Austria y Prusia en 1778, según la lectura. La Gran Bretaña desde mediados de la década de 1760 hasta finales de la década del 80 estuvo más aislada de la corriente principal de los sucesos políticos de Europa que cualquier otro tiempo. O sea, estuvieron, eh, muy aislados de todos los sucesos, de importancia europeos y de las colonias, por lo menos, eh, desde hace un siglo. O sea, desde hace casi un siglo que no se veía tan aislada la presencia inglesa en los sucesos alrededor de Europa. El segundo factor que caracterizó las décadas nuevas y posteriores a los tratados de París y de Hubertsburg fue la importancia, hasta entonces pues nueva, que habían cobrado los problemas que había en la Europa oriental, eh, y pues Asia occidental, los del Imperio Otomano y sobre todo de Polonia,
y el sorprendente crecimiento del poder y el prestigio que tenía Rusia eh, como resultado de las relaciones que había en el Imperio Otomano y de Polonia. Poco después Rusia dominó Polonia y un tiempo después se evidenció la hostilidad entre Rusia y el Imperio Otomano. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa hostilidad existía ya desde hacía mucho tiempo. Habían estado en guerra en 1736 hasta el 39 y sus relaciones habían sido muy tensas desde entonces. Y ahora, en uno de los arrebatos de la historia, en julio de 1768, eh, no, perdón, a finales de la década de 1760, según la lectura, el gobierno turco estaba muy preocupado y disgustado por la dominación que tenía Rusia sobre Polonia. Y ese sentimiento, además alentado por el gobierno francés, quien resentía la obvia decadencia de su anterior influencia en Polonia, eh, y su sustitución por la de Rusia, o sea, ya Francia no había perdido mucha de su fuerza en Polonia gracias a que Rusia estaba sobre ellos. Debido a eso, cuando en julio de 1768 un grupo de fuerzas irregulares al servicio de los rusos persiguió a un grupo de polacos antirrusos hasta el territorio turco, donde quemaron un pueblo entero buscándolos en represalia, los turcos respondieron con la declaración de guerra. Los 3 años siguientes presenciaron una casi ininterrumpida serie de éxitos para los rusos. Y ya en 1770 habían sido conquistados los principales principados danubianos de Moldavia y Valaquia, bajo soberanía turca desde el siglo XIV. Al año siguiente fue invadida Crimea y también el estado vasallo turco de Donbass. Y lo más sorprendente fue que en 1769 una flota rusa, con considerable ayuda de la Gran Bretaña, que pues claramente siempre estaba del otro lado de cualquier enemigo francés, rodeó toda la Europa occidental hacia el Mediterráneo oriental y aniquilaron una fuerza naval muy grande turca en Chesme, en las costas del Asia Menor. Después de esto, de todas las victorias rusas, eh, se despertó una inquietud muy grande en otras partes de Europa. Austria en particular estaba profundamente alarmada en 1771 por la perspectiva de la dominación rusa en Moldavia y Valaquia, que habían sido pues, recientemente conquistadas después de la declaración de guerra, puesto que esto daría a Catalina II el dominio del bajo curso del Danubio, potencialmente la arteria comercial más importante de los territorios de los Habsburgo. ¿Sí? Entonces, el ámbito económico era muy importante en este momento, sobre todo por las rutas fluviales. Entonces, a principios de julio, por medio de un convenio secreto que se firmó en Constantinopla, el gobierno austriaco prometió, a cambio de un fuerte subsidio, dice la lectura, y de cierto territorio en la Valaquia occidental, ayudar con medios diplomáticos al mantenimiento de la integridad del Imperio Otomano. Aunque probablemente había muy poco peligro real de una guerra austro-rusa, digo que pues ese choque no los beneficiaba en realidad. Por otro lado, Federico II de Prusia, muy deseoso también de evitar cualquier peligro, una guerra o un enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y los rusos, porque seguramente quedaría implicado, eh, siempre había deseado anexarse la Prusia Occidental, o sea, Polonia en ese entonces. Ya después, en 1771, eh, a principios Catalina II, abandonando ya la política que había tenido hasta entonces, eh, de mantener a Polonia aislada e intacta como un estado vasallo ruso, ya dio muestras de estar dispuesta a aceptar la idea de un reparto. Entonces, a fines de octubre, Federico había logrado que los austríacos también estuvieran de acuerdo y en agosto de 1772 María Teresa eh,
casi, o sea, María Teresa con gran renuencia, dice la lectura, como con gran poco contenta de hacerlo, aceptó el tratado de reparto que había sido redactado meses antes. Y de las tres potencias participantes en el reparto fue Rusia la que obtuvo más extensión de territorio y pudo alegar que las grandes áreas que había tomado en la Rusia blanca tenían una población muy semejante a la suya en idioma y religión, tal como hace la Rusia contemporánea con la península de Crimea. Económicamente, quien logró más fue Austria, eh, que se le anexó la provincia de Galicia, la cual pues ya poseía, entre otras riquezas, la mayor reserva minera de sal de Europa. Militar y estratégicamente la principal beneficiada fue Prusia, potencia que más que ninguna otra había inspirado el reparto. Federico II, además de eso, logró la adjunción de la Prusia Oriental, que por primera vez estaría conectada geográficamente con la porción principal de los dominios de los Hohenzollern. Apellido. Según la lectura, después, solo en julio de 1774, pudo forzar Rusia a la Sublime Puerta, que era el nombre que se le daba al gobierno del Imperio Otomano, la Sublime Puerta, a firmar la paz por medio del Tratado de Kuchuk-Kainarji. En ese tratado, eh, el cual inició la cuestión de Oriente en su forma clásica del siglo XIX, bien valió el esfuerzo requerido para imponérselo a los turcos, y Rusia además de eso se aseguró por primera vez una salida directa, aunque no geográficamente limitada, dice la lectura, al Mar Negro, entre las desembocaduras del Bug y del Dnieper, sí. Además de eso obtuvo libertad de navegación para sus barcos en ese mar, eh, el cual pues había buscado celosamente durante los últimos siglos, eh, por la puerta sublime, o sea el gobierno otomano, como vedado turco. Y además de eso la libertad para que sus buques mercantes cruzaran el Bósforo y los Dardanelos, de manera que se benefició económicamente inmensamente Rusia, al conectar además de con estos mares con los puertos marítimos económicos que había en las orillas. Por otra parte, estos grandes sucesos en Europa Oriental se vieron poco afectados por la política de las potencias en Occidente. Francia no podía amparar a sus antiguos protegidos, los polacos y los turcos, contra los peligros que los amenazaban, o sea, los rusos y los prusianos. Eh, de hecho, dice la lectura que una corriente cada vez mayor de la opinión en París pedía que se redujesen sus pérdidas en Oriente, se abandonase la tradicional política de ayuda a los polacos, al Imperio Otomano e incluso a los suecos, y se concentrara en su rivalidad marítima y colonial con la Gran Bretaña. O sea, la idea era que Francia dejara de lado todo lo que estaba haciendo en Oriente y en Europa Central para concentrarse en mantener el dominio marítimo para asegurar las colonias en contra de Gran Bretaña. Por su parte, el gobierno británico estaba eh, en contra, estaba resistiéndose a tomar iniciativa alguna, pues en Europa Oriental. ¿Sí? Ellos estaban concentrados en Occidente, especialmente desde que se enfrentaba a una gran crisis en las colonias norteamericanas. Entonces aquí viene la independencia norteamericana, eh, en donde los esfuerzos pues británicos después del 1763 por obtener una renta gubernamental más adecuada, eh, aumentaron los impuestos y eso generó un descontento muy grande en la población norteamericana. Además de eso, subieron un montón los impuestos aduaneros y arancelarios para el comercio
con Norteamérica, con las colonias en Norteamérica. Eh, Además de eso, los conflictos sobre los respectivos poderes de los gobernadores reales y de las asambleas coloniales elegidas habían sido por largo tiempo una fuente continua de resentimientos, en tanto que los esfuerzos del gobierno británico por evitar una desmedida expansión hacia el oeste por parte de los colonos a expensas de los indios y para establecer más firmemente a la Iglesia Católica en el Canadá francés, por medio de unas leyes que se hicieron después, causaban descontento y hostilidad muy importantes en los sectores de la opinión norteamericana. Este tipo de cosas se ven reflejadas en cosas como se ve reflejado en cosas como el Boston Tea Party, eh, que fue una protesta que se dio en 1773 debido a las altas cuotas arancelarias eh, y tributarias del gobierno británico, y se lanzó los cargamentos de té de 3 buques ingleses al mar.